de Janeiro es mucho más que el Cristo Redentor y Copacabana. En estos días, recorriendo algunos de los lugares más famosos de la ciudad, nos movimos en moto descubriendo rincones que no esperábamos encontrar, y también hubo momentos que nos hicieron pensar en algo mucho más grande que un viaje. Hoy quiero enseñarte nuestra ruta por Río, cuánto nos costó, qué lugares nos sorprendieron y cuáles definitivamente tienes que conocer si vienes a la ciudad maravillosa. Comenzamos nuestro recorrido en el centro de Río de Janeiro y nuestra primera parada fue uno de esos lugares que seguramente has visto miles de veces en fotografías, la Escadaria Celeron. Primer sitio turístico, las famosas escaleras Celeron, y en todo el costado de esta famosa calle, que es de donde se forman para sacar muchas fotos, pues encontramos la vendimia de las camisetas, del souvenir. Sandalias amarillas. Estas sandalias son muy famosas en Brasil. Las hawaianas. Pero verlos en persona es diferente. Son varios escalones cubiertos de azulejos y mosaicos de diferentes partes y lugares del mundo. La obra fue realizada por el artista chileno Jorge Celeron, quien convirtió esta escalera en una de las imágenes más reconocibles en Río de Janeiro. Y yo no me quedaría con la típica foto. Date unos minutos para mirar los detalles porque prácticamente cada tramo tiene algo diferente. Seguimos nuestro camino hacia la Catedral Metropolitana de São Sebastián a tan solo unas cuadras. ¿Pero se dieron cuenta que esta iglesia parece una pirámide? Esta catedral de Río de Janeiro está inspirada nada más y nada menos que en una pirámide maya de México. ¿Adivinas cuál es? Mide 75 metros de altura, tiene 106 metros de diámetro y puede recibir hasta 20,000 personas de pie. Pero lo que realmente llama la atención está en el interior. Esos cuadros enormes vitrales representan las 4 características de la iglesia: una, santa, católica y apostólica. Pasando por este acueducto Carioca, o mejor conocido como Arcos de Lapa, algo que realmente me gusta de Río es que en muy pocas cuadras puedes pasar de una escalera llena de color a una catedral brutalista y después encontrarte con uno de los teatros más importantes de Brasil. Este teatro tiene más de 100 años y fue construido para convertir a Río en una gran capital cultural. Pero espera, no te vayas porque tienes que verlo por dentro. Pero antes de ingresar había una presentación de samba justo afuera del teatro. Y pareció perfecto porque estábamos en Río de Janeiro, rodeado de música y baile brasileño. Ahora sí, hablemos del Teatro Municipal. Este fue inaugurado el 14 de julio de 1909, después de aproximadamente 4 años y medio de construcción. Su arquitectura está inspirada en la Ópera Garnier de París y el interior está lleno de mármoles, esculturas, pinturas, vitrales y detalles dorados. Y tuvimos la oportunidad y fortuna de ver una presentación de ballet aquí dentro del teatro. Nos costó solamente 20 reales y aquí les voy a recomendar algo. Antes de venir, revisen el calendario del teatro porque también existen visitas para conocer el interior del edificio al mismo precio. Estas visitas son únicamente el recorrido por el teatro, lo cual no incluye una presentación. Así que si ustedes tienen la oportunidad de coincidir con alguna función, pueden aprovechar y por el mismo precio de la visita conocer este lugar y además de disfrutar un espectáculo aquí dentro. Pero si hasta aquí Río nos estaba mostrando su lado histórico y cultural, al día siguiente íbamos a subir a uno de los lugares que probablemente más ganas teníamos de conocer. Hoy vamos a ir finalmente al Cristo Redentor. Sin embargo, ya salimos un poquito tarde. Miren, esa calle está pintada de verde amarela. Sin embargo, salimos un poquito tarde y bueno, ahorita nos estamos encontrando todo este tráfico que pues la mayoría va para la ciudad de Río de Janeiro, que ya prácticamente estamos en la ciudad, solo que se decía, hay un caos aquí. Todavía no llegamos al centro y bueno, nosotros vamos a ir al Cristo, vamos a mostrarles cómo llegar al Cristo con moto. Bueno, aquí todos se paran para
porque es la única forma de llegar al Cristo en transporte. Entonces te paran ahí para poderte vender ese paquete. No sé qué era lo que incluía, la verdad es que no escuché, solamente escuché que decía 197 y ellos, como son mayores de edad, 140, pero no sé si por persona y qué era lo que incluía. Sí, pues no, entonces no vale la pena, porque pues en ese caso mejor te vas en el tren. Siento que es una mejor experiencia. Y ahora sí estamos subiendo. Para subir al Cristo Redentor tienes dos opciones, en van o en el famoso tren del Corcovado. El tren cuesta alrededor de 134 reales por adulto, mientras que la van varía según el punto de salida. Te dejamos el link en la descripción. Vemos las vans que llevan el turismo. Ya pasaron. El trenecito se quedó allá abajo. El tren el primero sale 7:40 y llega aquí a las 8. La taquilla para el Cristo se abre a las 8 de la mañana. Bueno, hasta aquí es donde llegan los carros. Hay que estacionar aquí la moto. Allá abajo lo que pasó fue que estaban diciendo que no podían subir más. Ellos, las personas que encontramos allá abajo, nos iban a subir en sus propias motos, entonces nos estaban cobrando por la subida. Sin embargo, sí se puede subir, si eres extranjero, vienes de afuera, se puede subir, dejar las motos hasta acá. Aquí ya es lo último donde puedes dejar tu carro, porque ya de aquí para arriba, aquí si quieres dejar la moto, no se puede. Puede haber una multa, entonces también hay que saber dónde dejarlo, porque por aquí ya vamos pasando los peatones que no dejamos nuestra moto allá arriba en el estacionamiento. Ese estacionamiento que había de motos solamente es para trabajadores. Y aquí vamos a entrar a lo que es la tienda donde hay que comprar los tickets para poder subir al Cristo. Ya compramos nuestro boleto, el costo es de 87 reales con la van para subir y bajar en la van. Pero si ustedes no quieren pagar la van, pueden llegar caminando, dejan la moto, llegan caminando y el costo allá arriba es de 50 reales. Prácticamente la van es de 37 reales. Entonces ahí se los dejo a su consideración si se pueden llegar caminando. ¿Y con ustedes? La maravilla del mundo de Brasil. Todos aquí se tiran para tirar una bonita foto, se acomodan el ángulo de la cámara. Y bueno, esto es lo que pasa siempre en el Cristo Redentor. Todos de lado, buscando el mejor ángulo, nosotros estorbando. Algo que debes de saber es que el monumento mide 38 metros de altura, incluyendo su pedestal, y está a 710 metros sobre el nivel del mar. Recibe más de 3 millones de visitantes al año y desde el 7 de julio del 2007 forma parte de las nuevas 7 maravillas del mundo. Flaquita, ya nos vamos. Hoy nos encontramos aquí a unos paisanos y la pasamos súper. Que los brasileños sepan cómo vivimos los mexicanos el ambiente. ¡México! 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 Ya dejamos ahí atrás el Cristo y ahorita estamos adentrándonos a lo que es el Pau de Azúcar. Aquí ya se ve el teleférico arriba de nosotros. Este teleférico comenzó a funcionar en el año de 1912, así que este lugar tiene más de un siglo de historia. Y aunque el teleférico es la forma más conocida de llegar al Pau de Azúcar, no es la única. Llegamos y preguntamos los precios para subir al famoso bondinho do Pau de Azúcar, que es el teleférico que conecta Praia Vermelha con el Morro de Urca y después con el Pau de Azúcar. El boleto para visitantes que no tiene tarifa especial está a partir de 205 reales por persona, mientras que para brasileiros cuesta 160 reales por persona. Y como este viaje estamos tratando de economizar y ahorrar lo más posible, decidimos investigar si había otras formas de subir al Morro Urca sin pagar el teleférico, y sí que la hay. Así que llegamos hasta Praia Vermelha, donde comienza una de estas opciones, y aquí les vamos a mostrar cómo hacerlo. Esta es la trilla para hacer modo Urca. Supongo que estos lazos están para que te vayas agarrando y no te resbales porque la roca está mojada. Dice que es la primera trilla de largo percurso do Brasil.
No sé si hay que pagar porque decía costo para trileros, o sea, para los que hacen ruta, para los que vienen caminando. Entonces, no sé, creo que se paga después de las 3 cuando está el DJ. Justo ahorita va a empezar. Antes de ver al DJ, quiero hablarte del Bondiño. Este es el teleférico que conecta Playa Vermela con el Morro de Urca y el Pau de Azúcar. Justo desde este punto sale el Bondiño que te lleva hacia el Pau de Azúcar. Y si quieres vivir la experiencia del DJ en el Morro de Urca, la programación cambia, así que lo mejor es consultar las fechas directamente en la página oficial del Parque Bondiño. Look at the sunsets and enjoy the music. Adiós a este bello rincón de Brasil con esta espectacular vista. Hoy hicimos una gran caminata, nos levantamos muy temprano, recorrimos varios lugares y pues me siento muy contento de haberlo vivido aquí con Edna, mi amorcito, mi esposa, mi compañera de viaje, mi copilota, la guía de ruta, la guía turística. Y un punto más logrado. Lo logramos, estamos aquí y estoy muy feliz. Terminamos este día muy contentos por haber logrado este nuevo punto en nuestro mapa de la ruta del Luz. Este video quiero que hagamos conciencia y reflexión sobre toda la basura que generamos, porque cada año producimos más de 400 millones de toneladas de plástico y millones de toneladas terminan llegando a nuestros ríos, lagos y mares. Y ahí comienza el verdadero problema. La basura marina afecta a cientos de especies. Las tortugas, por ejemplo, pueden confundir una bolsa de plástico flotando con una medusa y terminan comiéndosela. Lo que para nosotros es una bolsa durante unos minutos, para una tortuga puede significar enfermedad o incluso la muerte. Y no solamente hablamos de tortugas, hablamos de peces, aves y otros animales que pueden quedar atrapados o ingerir estos residuos. Por eso cuidar el planeta no significa solo no tirar basura, también significa consumir menos, rechazar lo que no necesitamos y pensar 2 veces antes de aceptar otro plástico que probablemente utilizaremos solamente unos minutos, porque cuando viajamos no solamente tenemos la oportunidad de conocer lugares increíbles, también tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Llévate tus recuerdos, pero también llévate tu basura. Pero sobre todo, llévate un poco más de conciencia, porque el mejor residuo es aquel que nunca llegamos a generar. Y recuerda, esta playa no es solo nuestra, también es el hogar de todos ellos. Y hablando de vida marina, llegamos a Aquarrío. Su costo es de 43 reales por persona dependiendo del día. Y antes de comenzar el recorrido hay algo que seguramente muchos se preguntarán: ¿de dónde vienen todos estos animales? La realidad es que no todos tienen el mismo origen. Aquarrío trabaja con diferentes proyectos de conservación, investigación, educación y reproducción, además de recibir animales mediante instituciones y programas especializados. Y aquí vamos encontrando una enorme variedad de vida marina, entre tiburones, rayas, peces de muchísimas especies, caballitos de mar, pero una de las partes más impresionantes es este enorme tanque oceánico con millones de litros de agua y varios metros de profundidad. Es muy emocionante estar aquí, en uno de los acuarios más grandes de Latinoamérica. Hay un pescado que está en peligro de extinción, que bueno, ya lo dejamos atrás, ahí se lo vamos a poner. Está enorme y bueno, aquí igual puedes pasar por un túnel, ahorita vamos para allá. Te
impresionante ver cómo están pasando los pececitos, tiburones. Aquí algunos durmiendo, descansando, mientras nosotros los admiramos. Y pues este pasillo, la gente puede tomarse fotos en las laterales y tendría que dejar el paso libre en medio. Vamos a hacer uso del tranvía de Río de Janeiro. Después de visitar el acuario, vamos a uno de los sitios muy turísticos para almorzar, que es la confitería. Y bueno, es un sistema de transporte muy utilizado aquí en la ciudad de Río de Janeiro. Tiene un costo de 5 reales por persona y vamos a utilizar un Pix para pagar porque no tenemos tarjeta y no tenemos dónde comprarla. Bueno, cabe resaltar, la ciudad de Río de Janeiro es muy moderna. Su sistema de transporte es muy bueno en las principales avenidas de la ciudad. Aquí vamos a caminar para la confitería. Hemos llegado a la confitería Colombo, muy famosa. Un lugar con mucho glamour. La verdad es que me quedé sorprendido con la magnitud. Está hermosa esa confitería, Yanni. No. Ah, sí. Wow, sus elevadores. Entrar aquí es como viajar en el tiempo. Espejos enormes, madera tallada y una arquitectura que todavía conserva el glamour de la Belle Époque. Esta fue inaugurada en 1894 y durante décadas fue un punto de encuentro de políticos, escritores y artistas brasileños. Pero hay algo que me encanta porque hoy puedes sentarte en la misma sala donde la historia de Río se mezcló con un buen café y un rico postre. Tercer punto turístico de la ciudad de Río, después del acuario y visitar la confitería. Estamos en... Una de las visitas que más nos sorprendió fue el Real Gabinete Portugués de Leitura. Este fue fundado en el año de 1837 por inmigrantes portugueses y hoy conserva una de las colecciones de libros portugueses más importantes fuera de Portugal. Entre sus estanterías encontramos obras de personajes como Duarte Nunes y Damião de Góis, dos grandes intelectuales portugueses del siglo XVI. Y este libro, que está protegido detrás del cristal, es justamente parte de ese patrimonio histórico. Libros antiguos que han sobrevivido durante siglos y que hoy podemos contemplar aquí, en pleno centro de Río de Janeiro. Bueno, llegamos a Estación Museos aquí en el tranvía. Ya no vamos a poder conocer el Museo de Amañá porque ya está cerrado, pero vamos a hacer unas pequeñas tomas de este lugar. Este es uno de los edificios futuristas de la ciudad. Aquí la ciencia, tecnología y el medio ambiente se mezclan para hacernos una pregunta: ¿qué futuro estamos construyendo hoy? Y lo mejor es que no es un museo para simplemente mirar. Sus experiencias son interactivas y te hacen cuestionar cómo nuestras decisiones pueden cambiar el planeta. Desde aquí también podemos ver el puente Río-Niterói y este día nos acompañó un buen amigo que conocerán más adelante en el viaje. ¿A você gustó salir hoje? Se eu gostei da saída hoje? Ajá. Sim, sim. A primeira vez que eu vim no aquário, muito mais peixe. Terminamos este día en la Feria de São Cristóbal, un rincón que pocos turistas conocen, pero es la clave para descubrir la cultura y gastronomía del nordeste brasileño sin salir de Río. Famoso mosaico de Copacabana, vamos a recorrerlo, caminar y disfrutar de esta bella playa. Y
aunque aquí no termina nuestro viaje por Río, sí termina este video en uno de los lugares más icónicos de la ciudad, la famosa playa de Copacabana. Aquí es común ver gente vendiendo de todo, y aunque muchas veces se habla de esta zona como un lugar inseguro, durante nuestra experiencia nunca tuvimos ningún problema. Pero esto no termina aquí. En los próximos capítulos les mostraremos el Maracaná, Pedra da Gávea, Pedra do Telégrafo y otros lugares que descubrimos en Río de Janeiro. En el siguiente capítulo nos aventuramos en una de las trillas más difíciles de Río de Janeiro, la imponente Pedra da Gávea. Es igual que... Entonces déjame bajo yo primero. Es que si te caes, vas a dar el abajo. No me grabes. No puedo. Ya no sé qué hacer.